Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al que vive y reina? Aleluya. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Les decía que este tema me gusta mucho porque está probado desde todos los tiempos que usted quiera mencionar, que uno de los grandes problemas que tiene el cristiano, y eso no ha cambiado, es la fe. Bueno, la fe, usted puede decirme lo que usted quiera, pero la incredulidad del cristiano, de los que estamos en Cristo, no ha cambiado. Todo va bien mientras todo esté bien. Cuando viene el problemita, se nos va la fe. Bueno, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Eso sigue así. Y este tema que vamos a ver lo confirma. Una de las cosas que usted y yo debemos cuidar como cristianos, y mira que digo que debemos cuidar y alimentar, es la fe. ¿Cómo saben que la fe se alimenta? Nosotros debemos cuidar y alimentar la fe. Y aún así, mi hermano, y aún así, llega un momento en que cuando viene la prueba nos da la calambrina. Y se nos quiere como ir la fe. Cuando tenemos problemas, se nos quiere ir la fe. Nos derrumbamos. Por eso, bien dice Hebreos 11:6 que sin fe, mi hermano, es imposible que tú le caigas bien a Dios. Si tu fe solamente es buena cuando te va bien. Eso es lo que quiso decir ahí. Es imposible que si le queremos caer bien a Dios, una de las cosas que debe estar firme, creciente y sostenida es tu fe. Si no, dice la Biblia, no agradarás a Dios. Puede ser todos los cristianos, saber de todos los versículos, venir todos los días a la iglesia, a todos los cultos, pero si no hay fe, cuando debes tenerla, no agradarás a Dios. Y mi hermano, eso no es fácil. Eso no es fácil. Y hay un caso que me encanta. Vamos a hablar de ese hoy. Y es un tema que todo el mundo sabe y conoce. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias al Evangelio según San Marcos. Traje hoy mi Biblia de las Américas, que me gusta cómo lo tiene. Marcos capítulo 9. Este es un pasaje conocido por todos, pero mi hermano encierra un mensaje que yo espero que tú te lleves para tu casa y lo conserves en tu corazón en todo el tiempo que Dios nos dé vida. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Es un pasaje donde Jesús hace un milagro. ¿A cuánto le gustan los milagros? Mi hermano, yo no conozco a nadie que no le gusten los milagros. Pero mi hermano, la Biblia dice que las obras seguirán a quienes, a los que creen. Las obras los seguirán. Si tú eres una persona de fe, cosas maravillosas podrán ocurrir delante de ti. Pero donde tengas un pringuín de duda, de incredulidad, mi hermano, no vas a ver nada. Nada vas a ver. A mí me gusta eso. Ya llegó al versículo 14 de Marcos 9.
Dice así. Recuerden que mi versión es de las Américas. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, ¿de dónde venían? ¿De dónde venía Jesús con los 3 discípulos? Ellos venían, cuando mencionan aquí que cuando regresaron donde estaban los otros discípulos, era Jesús con sus hinchipinchis. ¿Quién eran los hinchipinchis de Jesús? Jacobo, Juan, Pedro, Jacobo y Juan. Ok, ellos venían del monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Dice que cuando venía de vuelta Jesús con ellos 3, es aquí donde empieza lo que vamos a ver esta noche. Dice, cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Qué tenía el hijo? Y siempre que se apodera de él, lo derriba, lo echa y echa espumarajos, cruje sus dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. ¿Para qué lo echa en el fuego y en el agua? Para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles ¿para quién? ¿Para quién son todas las cosas posibles? Para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna? Aleluya. De ser recibida por todos los que estamos aquí. Este pasaje nos enseña muchas cosas. Una de las cosas que usted y yo debemos aprender es que nosotros somos fuertes cuando somos débiles. Segunda de Corintios 12:10.
Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros, usted y yo, debemos ser creyentes que dependamos de Dios. Cuando se nos sube a la cabeza el cristianismo, puede ser un error, puede traernos problemas, como pasó aquí. Vamos a ver, como pasó ahí, en ese pasaje. Me llama la atención que el libro de Marcos a este pasaje le dedica 16 versículos. En Mateo y Lucas, en el pasaje paralelo, este mismo pasaje, solamente le dedica a Marcos 6 versículos y Lucas le dedica 6 versículos y medio. Sin embargo, Marcos le dedica 16 versículos a este pasaje, dándonos a entender que para Dios este pasaje es importante. Importantísimo. Ok, veamos lo que pasó aquí para que veamos lo que le estoy explicando sobre la fe. Mi hermano, la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe, todos los que estamos aquí. Unos tienen más, otros tienen menos. La medida de la fe que tú tienes cuando sale en el tiempo del problema, ahí es que sale cómo está tu fe. Ahí es que sale. Por eso, mi hermano, el tiempo de bonanza no prueba nada. Tu fe se prueba en la aflicción. Tu fe se prueba en el momento de dificultad, de problemas de todo tipo. Ahí es donde su fe entra a prueba. Pero también este pasaje nos enseña que a veces cuando no alimentamos nuestra fe, puede también dejarnos mal parados. Eso es lo que me enseña este pasaje. Vamos a verlo, vamos al versículo 14. Ya dijimos que Jesús regresaba con Pedro, Jacobo y Juan del monte de la transfiguración. Recuerden que Jesús nada más se lo llevó a ellos tres. Cuando ya venían de vuelta con esa experiencia maravillosa que solamente estos tres pudieron ver, se encuentran con lo que pasó aquí. Los otros discípulos estaban rodeados de una multitud, dice la Biblia, y ahí estaban los escribas. Si usted quiere traerlo al mundo de hoy, estaba la gente del mundo allá afuera. Sí, los vidajenas, los que quieren verte a ti y a mí quedar mal allá afuera. Dice que estaban los escribas y una multitud rodeando a los discípulos que habían intentado sacar el demonio de este muchacho y no habían podido. Así que, mi hermano, cuando los escribas vieron que los discípulos quedaron en vergüenza, se agarraron de ahí y comenzaron a bochornarlos públicamente para dejarlos mal delante de la multitud, como dice la Biblia. Había mucha gente ahí. Porque la Biblia enseña que este hombre, el papá del endemoniado, fue a buscar a Jesús. Mi hermano, si tú te das cuenta en la lectura del pasaje, la Biblia demuestra que el papá del endemoniado, alguien le dijo, allá están los discípulos de Jesús. Y él dijo, si están los discípulos, también está Jesús ahí con ellos. Y él fue con su hijo endemoniado con la intención de buscar a Jesús. Pero al no verlo, le pidió a los discípulos que sacaran al demonio de su hijo. Y estos 9 que estaban ahí no pudieron. Entonces, cuando viene Jesús bajando del monte con Pedro, Jacobo y Juan, se encuentran con esta escena. Y ahí empieza lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué yo sé que el papá estaba buscando a Jesús? Por lo que dice el versículo
15. El versículo 15 dice: enseguida, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida corriendo y lo saludaban. Ok, no es el 15, es el 17. En el versículo 17, ahí está lo que les acabo de decir. Y uno de la multitud le respondió, el papá del muchacho endemoniado, dice: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Es decir, el padre venía a buscar a Jesús, porque él entendió que si estaban los discípulos en el área, también Jesús estaba con ellos, pero no fue así. Así que el padre no venía por los discípulos, venía por Jesús. Pero Jesús estaba en algo más importante en el momento. Entonces se encuentran con ese pasaje. Me llama la atención que dice la Biblia que cuando ellos ven entonces a Jesús, se asombraron y todo el mundo fue para donde Jesús va a saludarlo. Y aquí podemos ver la popularidad que Jesús tenía en la época. Recuerden que Jesús ya para ese momento, ya Jesús tenía una fama, ya había hecho muchos milagros, ya Jesús estaba en sus últimos días antes de lo que le sucediera más adelante, sobre la crucifixión y demás. Así que ya Jesús para ese momento, su fama estaba por las nubes. Así que cuando ellos ven que Jesús viene con Pedro, Jacobo y Juan, se olvidaron del endemoniado y fueron para donde Jesús y saludaron a Jesús. Y dice la Biblia, vamos a leer ahora el 16 y el 17. ¿Qué discuten con ellos? Les preguntó. Jesús, ¿a quién estaba preguntando eso? A los discípulos. Porque Jesús viene por los de él. Así que cuando Jesús baja, le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes qué discuten con esta gente? Y ahí es donde sale el papá del muchacho, diciéndole que le había traído a su hijo para que se sacaran que le había traído a su hijo para que sacara el demonio, pero sus discípulos no pudieron hacerlo. Y dice el 18, el padre explicando sobre su hijo: y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje sus dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Aquí yo veo, mi hermano, que la gente que rodeó a Jesús cuando lo vieron llegar al lugar, dice la Biblia que se sorprendieron. Y cuando vemos esa multitud, cualquiera pudiera pensar: oye, ¿cómo amaban a Jesús? Amaban la palabra, amaban las enseñanzas de Jesús. Mentira, no amaban a Jesús. La mayoría que estaba ahí eran incrédulos. Les encantaban los milagros que Jesús hacía. Recuerden que Jesús les llenó la barriga en varias ocasiones con los milagros de la multiplicación de los alimentos. Así que ellos decían: este tipo resuelve. Este tipo resuelve. De cada vez que veían a Jesús, multitudes iban detrás de él, pero no todos amaban a Jesús. La mayoría no lo amaba, eran incrédulos, eran juegavivos. Eso no ha cambiado todavía. Todavía hay juegavivos en este tiempo. Así que, y eso Jesús lo sabía. Por eso cuando él llega, él no le preguntó, cuando vio que estaban los escribas discutiendo con sus discípulos, avergonzándolos porque no habían podido sacar el demonio. Jesús cuando llega le pregunta a ellos: ¿y ustedes qué discuten con esta gente? ¿Ustedes qué discuten con ellos? Y mi hermano, hablemos del demonio que tenía el muchacho. La Biblia dice que era un demonio mudo. La Biblia dice que ese demonio atormentaba al muchacho
Lo hacía pasar por el fuego y por el agua para destruirlo. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Le daba convulsiones fuertes. Y cuando Jesús le pregunta, ¿desde cuándo tu hijo está así? Él dijo, desde niño. Ok, desde niño. Y cuando él se encuentra con Jesús, ya era un muchacho. Así que imagínese lo que ese padre vivió viendo a su hijo desde niño en esa condición. Solo imagínate, un padre. Ahora, aquí la Biblia no habla de la madre. Eso llama la atención. Solamente habla del padre. No sé si la madre había muerto, la Biblia no lo dice. Busqué en los otros evangelios, no lo dice. Pero habla del padre. Porque el padre fue el que buscó a Jesús. Uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Y cuando vemos que nuestro hijo tiene una enfermedad, donde tiene un demonio dentro de él, que lo azota, lo tira al piso, bota espumarajos. ¿Te puedes imaginar esa vida? Que el niño no tiene control sobre él y se tira en el fuego, se tira en lugares profundos, en agua para ahogarse, para destruirlo, dice la Biblia. Pero la Biblia me enseña que el padre se dio cuenta o alguien le dijo que los discípulos estaban por el área. Y él fue tratando como buen padre de buscar solución para su hijo. Su hijo no enfermo, endemoniado, que no es lo mismo. No es lo mismo un hijo enfermo con un hijo con un demonio adentro. Con la mala suerte que cuando llega donde los discípulos no ve a Jesús. Y como no ve a Jesús, le pide el favor a sus discípulos para que sacaran al demonio de su hijo. Y estos no pudieron, mi hermano, y estos no pudieron. No pudieron. Mi hermano, póngase por un momento en el pellejo de ese papá, teniendo un hijo desde niño con un demonio adentro. Llega un momento, me imagino yo, que los años van pasando y tú ves que el demonio de ninguna manera sale. Ves a ese muchacho seguramente lleno de heridas, lleno de llagas, descuidado higiénicamente, porque hay un demonio adentro. Él no tiene control de su vida. Donde ve un fuego se tira. Me imagino que él tuvo, quién sabe en cuántas ocasiones que salvar a su hijo, que se tiró en un lago para ahogarse. Porque la Biblia dice que el demonio lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua, para destruirlo. No para que nadara en el agua, para destruirlo. Y seguramente el padre perdió la esperanza. Y cuando los discípulos no logran hacer nada en favor de su hijo, yo imagino que él se frustró mucho más. Pero cuando ve a Jesús venir, me imagino que una luz vio al final del camino. Y él decía, Jesús puede hacer algo por él. Versículo 19. Porque cuando el padre
le informa a Jesús. Ojo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué están hablando ustedes con ellos, con los escribas, que se estaban burlando de ellos porque no habían podido sacar al demonio? Así que estaban avergonzados delante de los escribas. Y cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes qué discuten con ellos? Dice que guardaron silencio. Los discípulos no hablaron. Y mi hermano, no hablaron porque seguramente estaban avergonzados públicamente al no poder sacar al demonio de ese muchacho. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús les dio poder a sus discípulos para que fueran por Galilea, para sacar demonios, para sanar personas? ¿Cuántos recuerdan el pasaje donde Jesús les dio poder? Y dice la Biblia que cuando ellos regresaron con el informe, les decían a Jesús, hasta los demonios se sujetaban a nosotros en tu nombre. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? En ese tiempo Jesús les había dado poder para que ellos predicaran su palabra y les dio poder para sanar, echar fuera demonios, levantar muertos. Y ellos disfrutaron de ese poder que Dios les dio. Pero en esta oportunidad no pudieron sacar al demonio. Así que en el versículo 19, luego que el padre del muchacho le cuenta a Jesús que sus discípulos, los famosos discípulos de Jesús, no pudieron sacar el demonio a su hijo, Jesús se molestó. Versículo 19. Y Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? ¿Con quién tú crees que Jesús estaba hablando ahí? ¿Con quién? ¿Con los discípulos? Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos. Él no estaba hablando con los escribas. Los escribas eran incrédulos. Él no estaba hablando con los que estaban alrededor, con la multitud que estaba ahí. Eran incrédulos también. Él estaba hablando con los discípulos. Porque mi hermano, cuando nos falta la fe, pasan esas cosas. Cuando la fe mengua, pasa lo que les pasó a los discípulos. Por eso, mi hermano, si hay una persona endemoniada y tu fe no anda bien, mejor apártate. Mejor apártate. No te la des de muy espiritual, tratando de sacar demonios. Si tu fe no anda bien, si espiritualmente no andas bien, porque pasarás la misma vergüenza que pasaron los discípulos. Y eso molestó a Jesús. Porque lo dejaron mal. Dejaron mal a Jesús. Y te voy a decir por qué lo dejaron mal más adelante. Te voy a decir por qué. Pero mi hermano, eso no ha cambiado. O sea, eso no ha cambiado hoy. Eso no ha cambiado. Lo que les pasó a los discípulos de Jesús se sigue dando hoy. Sigue pasando hoy. Porque mi hermano, cuando Jesús oye que sus discípulos, los que caminaron con él, a quien él les dio poder para sacar demonios, ¿cómo no pudieron sacar a ese demonio? ¿Cómo no pudieron? Y eso decepcionó a Jesús, eso molestó a Jesús. Y mi hermano, si hay algo que a Jesús le molesta, es cuando él ve que tu fe no está a la altura de las circunstancias. Por eso Hebreos 11:6 dice que es imposible que tú le caigas bien a él si tu fe no está a la altura de las circunstancias. Y mi hermano, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Todavía hay gente que dicen que tienen mucha fe, pero al primer problemita se quiebran, se hunden,
Y tú le preguntas, bueno, ¿y tu fe dónde está? Porque la fe, tienen un concepto errado de lo que es la fe. Mi hermano, la fe se prueba en el momento duro, en el momento de la prueba. Ahí se ve cómo andas de fe. Ahí se ve. Y eso enfada a Dios. A Dios no le agrada saber que sus discípulos estaban faltos de fe. Y por eso lo sacaron al demonio. Vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mi hermano, la incredulidad molesta a Dios. ¿Sabía eso? Pero también déjame decirte otra cosa, que también es cierto. Todos los que estamos aquí, luchamos a veces con la duda. Tenemos un problema con la duda. Cuando el problema viene, la duda viene a nosotros. Leemos en la Biblia, los pastores te lo dicen, la gente te lo dice, que tenemos un Dios que todo lo puede. Pero cuando llega el momento de poner en práctica eso que has oído, que has visto, que has leído, que te han dicho, es otra cosa. Es otra cosa. Tú puedes leer todas las veces que tú quieras. Para Dios no hay nada imposible. ¿Se lo saben de memoria? Pero cuando llega el momento de poner en práctica eso que te han dicho, eso que tú has leído, eso que has escuchado, es otra cosa, mi hermano. Es otra cosa. Tenemos un problema diario, mi hermano, la duda siempre vendrá a tu corazón y a tu mente. Yo te pregunto a ti, porque eso me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces has tenido que pedirle perdón a Dios por dudar de Él? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has tenido que ser sincero contigo mismo, contigo misma y decir, Padre, perdóname porque la duda asalta mi corazón? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has reconocido que has pensado que la situación no tiene remedio, dejando a Dios fuera de la circunstancia que estás viviendo? ¿En cuántas ocasiones? ¿En cuántas ocasiones te derrumbas, te tiras al piso y se te olvida que hay un Dios que todo lo puede? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Mi hermano, la Biblia nos enseña que debemos confiar en el Dios que tenemos. No hay nadie en la Biblia, nadie, que haya confiado en Dios y se haya ido con las manos vacías. Nadie. Pero el problema es confiar. Y mi hermano, confiar es fácil decirlo. Decir que confío es fácil decirlo, pero en el momento de la salsa es otra cosa. Es otra cosa, mi hermano. ¿Cómo es que hay un dicho mundano? Del dicho al hecho. Y todos no sabemos los versículos. Todos no lo sabemos. No hay nada imposible para Dios. Todos no lo sabemos. La Biblia no dice que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. No, la Biblia no dice eso. Por eso, amados, nosotros debemos rogarle a Dios. Debemos rogarle que nos ayude a luchar con nuestra incredulidad que nos asalta en ocasiones. Debemos pedirle perdón también. Tú deberías incluir en tus oraciones pedirle perdón a Dios por los momentos en que has dudado de Él.
Porque una cosa, mi hermano, es la perfecta voluntad de Dios, que Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Esa es otra cosa. Y otra cosa es que tú dudes de Él, de que Él pueda hacer algo. Esa es otra cosa. Una cosa es que Dios haga como Él quiere. Él es soberano. Si Él quiere que la persona muera, morirá. Si Él quiere que viva, vivirá. Esa es otra cosa. Pero que tú dudes, que estoy seguro que te ha pasado también, esa es otra cosa. De eso vamos a hablar hoy aquí. De eso estamos hablando aquí. ¿Y sabes que ofendemos a Dios cuando dudamos? Ofendemos a Dios. Ofendemos el carácter soberano e infinito del poder de Dios. Ofendemos a Dios cuando dudamos que Él no puede hacer algo. Dudamos. Y eso puede ocurrir con cualquier enfermedad, con cualquier circunstancia. Hemos leído en la Biblia. No podemos quedar toda la noche aquí hablando de eso. ¿Y cuántos creen conmigo que el mismo Jesús que hizo todos los milagros que nosotros hemos leído en la Biblia es el mismo hoy? ¿Cuántos lo creen conmigo? Es el mismo hoy. Eso no ha cambiado. El asunto es, mi hermano, a veces creemos que la Biblia es un libro histórico, donde esas cosas que leímos ocurrieron en esa época, no ocurrirán ahora. No, eso no es cierto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia. Él es el mismo. Pero aquí viene ahora lo que yo quiero que usted preste atención. Versículo 20 en adelante. Porque, mi hermano, aquí vemos la compasión de Jesús con el Padre. Recuerden que el Padre también era incrédulo. No pierdas de vista eso. Marcos 9. Marcos 9, 20 y 21. ¿Lo tiene? Al final del 19, después que Jesús, molesto, dice lo que dice en contra de sus discípulos, dice al final: tráiganme al muchacho. Y en el versículo 20 dice: y lo llevaron ante él. Cuando el Espíritu vio a Jesús, 3 horas después, ¿cómo está en tu Biblia? Al instante, inmediatamente sacudió con violencia al muchacho y este, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿de verdad ustedes creen que Jesús no sabía desde cuándo el niño o el muchacho tenía el diablo adentro? ¿De verdad ustedes creen que Jesús no sabía? ¿De verdad ustedes creen que Jesús le preguntó, de verdad, y siendo ignorante de cuándo desde cuándo el niño estaba así endemoniado? ¿Por qué usted cree que Jesús le pregunta al papá, ¿desde cuándo tu hijo está así? Lo que Jesús quería enseñarles a ellos y también nos quiere enseñar a nosotros es que a pesar de la condición, a pesar de la motivación del Padre, recuerden que el Padre no era discípulo de Jesús, también era incrédulo, igual que toda la mayoría de los que estaban ahí. También era incrédulo. Jesús quería demostrarle al Padre que a pesar de que Él sabía
la condición de su corazón, estaba anuente a levantar, a sanar a su hijo. Y también le dio a entender que si conocía de Jesús, ¿por qué demoró en traérselo? Mi hermano, la escuela de la fe es la iglesia. Déjame repetir esto. El lugar donde tu fe aumenta es aquí en la iglesia. Porque la palabra de Dios alimenta tu fe. Tu tiempo de oración en tu casa alimenta tu fe. Tu lectura de la Biblia, que espero que sea diaria, alimenta tu fe. Sí, pastor, y entonces, ¿cómo los discípulos no pudieron sacar al demonio? Espérate, date cuenta. ¿Se imaginan a un adolescente endemoniado, un muchacho endemoniado? ¿Cuántos han visto un demonio en alguien? Levante la mano. 1, 2, 3. El comportamiento de una persona endemoniada es otra cosa. La persona tiende a tener una fuerza sobrenatural. Y como es el diablo el que habla a través de ella, de la persona, puede decir cosas de ti que tú crees que nadie sabe. Por eso, mi hermano, si tu fe es de Chihuimaní, cuando veas a un endemoniado, apártate. No te metas ahí. Porque así como quedaron avergonzados los discípulos de Jesús, mi hermano, no fue cualquiera que quedó no fue cualquiera. Así como los discípulos de Jesús, los que caminaban con él, los que antes tenían poder y habían probado que con el poder de Jesús en ellos, con el Espíritu de Jesús en ellos, levantaron muertos, sacaron demonios igual que este, sanaron gente, pero en esta vuelta no pudieron. Y eso fue lo que molestó a Jesús. Versículo 22. El padre informándole a Jesús las circunstancias del demonio que tenía su hijo y cómo vivió viendo las circunstancias a las que su hijo fue sometido por el demonio. Pero dice en el 23 algo muy importante. Versículo 23. Perdón, versículo 22, la parte B. Versículo 22, cuando el papá le dice a Jesús que su hijo se tiraba en el mar, se tiraba en el fuego para destruirlo, dice algo importante y dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él le dice, el Padre le dice a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Y por eso busqué esta versión, la de
las Américas, porque en Reina Valera dice otra cosa. En el versículo 23, Jesús le responde al padre del endemoniado y le dice, ¿cómo que si tú puedes? Porque el padre, así como quien dice, tal vez tú tengas buena intención de sanar a tu hijo, pero yo no estoy seguro de que tú puedas sanar a mi hijo. Eso fue lo que el padre quiso decir ahí. Cuando le digo, si tú puedes, pero si tú puedes, haz algo y ten misericordia. Dándole a entender, puedes tener el deseo de sanar a mi hijo, pero tengo dudas de que si puedas o no. Y ahí es donde Jesús le responde en el 23, en esta versión que dice, ¿cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Y aquí viene la frase que todo el mundo conoce, que mucha gente repite. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cuántos creen eso? ¿De verdad tú estás aquí y crees con tu corazón y tu mente y tu alma que todas las cosas son posibles para el que cree? ¿Eso lo crees de verdad? Cuando estás en situación difícil en tu vida, ¿sigues creyendo en lo que dice este versículo? Jesús dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Ahora, eso no es para que sintamos que podamos pedirle a Dios cualquier cosa y Él nos la va a dar. Eso tampoco funciona así. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Así dice la Biblia. Eso significa que Él siempre hará bien para ti, aunque tenga que decirte que no a cosas que tú le has pedido. Porque a veces nos equivocamos y creemos que Dios nos tiene que satisfacer en todo lo que pedimos. No. Sus pensamientos, que son más altos que los nuestros, son de bien. Y dentro de ese bien es decirnos que no a algunas cosas también que nosotros le pidamos. ¿Sabía eso? Hay cosas que Dios te va a decir, no te puedo complacer en eso. Y eso es hacerte bien. Eso es hacernos bien cuando nos niega cosas. Porque Él sabe en su infinita sabiduría que no nos hace bien complacernos en todo. ¿Sabía eso? ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús con este padre? Jesús quería llevar a ese señor a un nivel superior de fe. Cuando él le dijo a Jesús, si tú puedes hacer algo por mi hijo, ten misericordia y ayúdanos. Ahí estaba reflejando la duda que embargaba su corazón. Eso no ha cambiado. Todavía hoy, cuando tenemos problemas, dudamos de que Dios pueda cambiar la situación. ¿Amén o no amén? Cuando estamos en problemas, cuando las cosas no salen como esperamos, dudamos. Por eso, mi hermano, yo no sé si usted lo hace, pero hay momentos en que dudas en tu corazón de que Dios pueda hacer algo. Por eso yo digo, cuando mucha gente sale de que ahora de allá afuera y van a los hospitales, son selectivos a la parte donde van. Son selectivos. Mi hermano, eso es real. Hay mucha gente cuando van a orar a los hospitales, van donde está la gente acá, los que tienen enfermedades que pueden ser revertidas con facilidad. Ahí es que van a orar. No van acá donde están los demás allá que acá. Allá no van.
porque no quieren sentirse avergonzados igual que estos discípulos. Dicen, no, hombre, ¿tiene qué? Tiene cáncer, tiene sida, le queda un mes de vida. No, vamos a orar acá mejor. Y van a orar acá donde están los mangos bajitos. Como si el que va a sanar son ellos. Como si el que va a revertir la enfermedad son ellos. Y como que su reputación espiritual está en juego. Entonces no quieren orar allá, quieren orar acá, donde es más fácil. Donde sí se puede sanar. Piensan que es su reputación espiritual el que está en juego. No, mi hermano. Si el que va a sanar o el que va a dejar que muera la persona es Dios, no tú. Nuestra obligación, si nuestra fe está a la altura, es orar, no importa la condición de la persona. Porque el que va a sanar no eres tú, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el que va a sanar. Así que, mi hermano, cuando tú vas a orar, a ti no te tiene que importar. Mi hermano, yo ni pregunto qué tiene la persona. Porque, ¿de qué te importa saber lo que la persona tiene? Ora por ella. Tú no te, bueno, ¿y qué tiene? Tiene sida. Ah, que Dios le bendiga. Vamos acá. No, mi hermano. No, mi hermano. Y por eso los discípulos en esta ocasión no les fue bien. Y te voy a explicar, todavía no he llegado ahí, todavía no he llegado a por qué los discípulos no pudieron sacar al demonio. No he llegado todavía ahí. Ay, ay, ay. ¿Cuántos han sido probados en fe? ¿Sabes lo que es ser probado en fe? Porque a veces decimos amén, pero no sabemos. ¿Sabes lo que es ser probado en fe? Y a veces Dios prueba nuestra fe con cosas pequeñas. No tiene que ser con cosas grandes. A veces Dios prueba tu fe con cosas pequeñas, insignificantes, si tú quieres poner otro término. Insignificantes. Pero cuando tienes fe y Dios lo sabe, porque tú me puedes decir a mí lo que te da la gana. Yo no soy omnisciente. Pero hay uno que sí lo es. Hay uno que sí sabe si tu fe es genuina o no. Cuando tienes fe, y la Biblia lo dice, y yo lo he vivido, Él no te va a dejar con las manos vacías. Dios va a honrar al que le honra con la fe que tiene. Y hay cualquier cantidad de mensajes en la Biblia, de pasajes, que demuestran eso. ¿Cuántos recuerdan cuando Josué le pidió al sol detente en Gabaón? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Cuando Josué estaba peleando y él vio que el día estaba cayendo y vio que necesitaba más tiempo para vencer al enemigo, Josué le pidió al sol que se detuviera. Y mi hermano, eso de que Josué le pidió al sol que se detuviera, no fue algo que planeó con Moisés. No fue algo que él dijo, bueno, si yo veo que se pone dura la cosa, le voy a pedir a Dios y en oración le digo, Dios, si yo veo que el día no sale bueno, yo voy a pedir que me pares el sol hoy. No. Eso pasó en el momento. En el momento, Josué dijo, en un acto de fe de alguien que cree en el Dios que tiene, Josué dijo, párate sol. Y mi hermano, Dios honró la fe, porque mi hermano, el corazón es el que lo conoce es Dios. Y Dios vio que la petición de Josué era genuina, era real, creyendo que verdaderamente Dios podía parar el sol, cosa que nunca había ocurrido antes, pero él creyó en ese momento que Dios lo podía hacer. Y así ocurrió, ¿sí o no? Eso es ser probado en fe.
¿Te ha pasado algo igual? No, y te puedo mencionar tantos ejemplos aquí. Tantos ejemplos. De cuando tú crees en Dios. De cuando tú crees que Dios respaldará la petición que le hiciste. Mi hermano, te voy a dar una que me pasó a mí. Simple, sencilla, pero real. Le he dicho varias veces aquí. Un viernes. Estábamos arriba. Yo venía que yo no podía hablar. Total y absolutamente ronco. Yo no podía ni hablar. No podía hablar. Pero yo venía para el culto. Yo tenía que predicar en el culto. Yo tenía que predicar. Yo no podía hablar. Y yo venía manejando y yo decía, Padre, tú sabes que no tengo voz. Pero yo voy a predicar. Tú sabes que yo voy a cumplir contigo. Así que dos cosas pueden ocurrir. Que cuando yo llegue a la iglesia yo tenga voz para predicar tu palabra. O que yo llegue y tenga que pedirle a alguien que predique por mí porque no puedo. Pero yo creo y voy en camino a eso, en que yo voy a predicar en la iglesia esta noche. Y yo lo dije aquí, cuando yo iba subiendo las escaleras. Porque yo decía, bueno, la voz me va a ir viniendo, la voz me va a ir devolviendo cuando a medida que voy llegando. No, mi hermano, la voz, yo llegué aquí total y absolutamente ronco cuando llegué aquí, cuando me estacioné. Pero cuando iba subiendo las escaleras, Julio, y yo entré a la iglesia, y tengo la costumbre de decir gracias a Dios cuando llego a la iglesia. Cuando yo dije gracias a Dios con mi voz normal, yo dije gloria a Dios. Y yo prediqué ese viernes y nadie supo cómo yo llegué a la iglesia. Nadie supo. Pero cuando tú pones en práctica la fe que tienes, cuando tú sabes que el Dios que tienes puede hacer cualquier cosa, y tú pones en práctica esa fe que dices tener, Dios te va a respaldar. Mi hermano, Dios te va a honrar cuando tu fe es real, cuando es genuina. Versículo 24. Estamos en Marcos 9. Vamos a leer el 23. Volviendo a lo que le dijo a Jesús. Y Jesús le dice que todas las cosas son posibles para el que cree. Dice que al instante en el 24, el padre del muchacho, en esta versión dice que gritó. ¿Cómo está en Reina Valera? Clamó. Cuando uno clama, uno levanta la voz. Porque Jesús le dijo en el versículo anterior, todas las cosas son posibles para el que cree. El Padre entonces dice en el 24, en este versículo dice que él gritó. Dice que al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Lo que demuestra, y él mismo lo confirmó, el padre del muchacho, que él no creía que Jesús podía sanar a su hijo. Se lo trajo por si acaso, si tú puedes hacer algo por él.
Pero cuando Jesús le dijo aquello, él dice, yo creo, ayúdame. Él le pidió ayuda a Dios en su incredulidad. Mi hermano, él hizo lo correcto. Este padre hizo lo correcto. Él sabía que su fe no andaba bien. Su creencia, era un incrédulo, recuérdalo, era incrédulo. Pero le pidió a Jesús, ayúdame con mi fe. Ayúdame con mi incredulidad. Y mi hermano, esa misma frase debería decirlo muchos cristianos hoy. Que cuando la prueba les llega, se tiran al piso, dan 5 vueltas, no quieren comer, no duermen bien. Porque están en momentos de prueba. Y se les va todo. El sueño, el apetito, todo. Se olvidan de lo que dice ahí, de lo que Jesús dijo ahí. Haz memoria y pregúntate cuántas veces te pasó a ti. Para que veas si eso ha cambiado o no. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, mi hermano. Todavía hoy cristianos, gente que canta, baila, conocen versos, vienen a todos los cultos, pero cuando tienen un problema, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Mi hermano, ese señor no trató de ser lo que no era. O sea, yo no soy un creyente de fe. Así que yo voy a pedirle que me ayude con mi incredulidad. ¿A quien debo pedírselo? A Jesús. Pero ¿qué me gustó de Jesús? Jesús no le dijo, lo siento, mi hermano, lo siento. Hasta que tú no tengas la fe que yo espero, no puedo hacer nada por ti. No, Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo, bueno, vete y cuando tengas una fe como la que yo espero, regresa. No, Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo eso. La Biblia dice en el versículo 25, que Jesús reprendió al demonio y le dijo, espíritu mudo y sordo. Ahí nos dimos cuenta que el demonio no solo era mudo, sino que era sordo. Era un demonio de sordomudez y era un demonio que no hablaba, pero hacía daño. No hablaba ni oía, pero hacía daño. Y le dijo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y dice el 25 que el demonio hizo todo lo que pudo hacer para no salir, revolcó al muchacho. Dice la Biblia que le dio convulsiones más fuertes que las anteriores, pero al final tuvo que salir, porque el que le dio la orden fue el Hijo de Dios y él tenía que salir porque tenía que salir. Dice la Biblia que al punto, en el 26, que el muchacho después que fue liberado quedó como muerto y la gente creía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y se lo devolvió al papá, sano y salvo, sin demonio adentro. Yo te pregunto a ti ahora que estás aquí, ¿cómo creen ustedes que ese padre quedó después de eso? ¿Cómo creen que ese padre, al ver a su hijo sano, sin demonios adentro, y entregado sano y salvo por Jesús, cómo quedó su fe después de ahí?
Pero veamos finalmente lo que pasó con los discípulos. Porque recuerden que todo este revolú pasó porque los discípulos de Jesús no pudieron sacar el demonio. Versículo 28. Versículo 28. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos, ahora sí hablaron, no hablaron allá. Cuando entraron en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esa pregunta tiene dos respuestas. Una está aquí, la que Jesús le contestó en Marcos. La otra respuesta está en otro evangelio. Pero en el versículo 29, Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir, sino con ¿qué? Con oración. Mi hermano, Jesús está hablando con sus discípulos. Y Jesús le está diciendo que ellos no pudieron sacar el demonio porque no había oración en ellos. Por eso, mi hermano, la falta de oración se va convirtiendo en falta de fe. Mi hermano, yo necesito que usted entienda lo que estoy hablando aquí. Cuando nosotros fallamos, menguamos o desechamos la oración en nuestra vida, lo que más cerca estará de nosotros es la incredulidad. Menos oración, más incrédulo. Una cosa va conectada con la otra. Si tú no oras, serás incrédulo a la larga, con el tiempo. Eso viene, atrás del que no ora, viene la incredulidad. Viene la duda. Duda en todo, dudarás en todo lo que pase. No creerás en el poder de Dios. No creerás que Dios puede cambiar las circunstancias. En tu corazón siempre militará la duda. Y no creerás que Dios puede hacer cualquier cosa. Por eso Jesús les dijo que eso que tenía ese muchacho no sale con oración. Pero hay otra en el versículo, en el pasaje paralelo. Dice que eso no sale, que ese demonio no sale por la falta de fe. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos que porque no tenían fe no pudieron sacar un demonio? A sus discípulos. ¿Cómo eso pasa? ¿Cómo puede pasar? Búsquelo, Mateo 17. Mateo 17, este es el pasaje paralelo que está en Mateo. Mateo 17, 20. ¿Lo tiene? Y él les dijo, la misma pregunta que lo hicieron los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y Jesús le contesta acá en Mateo, por la poca fe de ustedes. ¿Cómo está en Reina Valera? Por vuestra poca fe. Mi hermano, Jesús diciéndole eso a sus discípulos. A sus discípulos. Que Jesús le diga a los que caminaron con él que ustedes no pudieron sacar un demonio por la falta de fe.
Y en Marcos le dijo por su falta de oración. Así que, mi hermano, hay dos respuestas ahí. La falta de fe y la falta de oración. A los discípulos, que Jesús le reproche eso a los discípulos. Por eso fue que se molestó en el versículo 19. ¿Cómo es posible que a ustedes les pase eso? ¿Cómo es posible que a ustedes les pase algo así? A ustedes. Ok, ¿por qué les pasó eso a ellos? Para terminar. Cuando Jesús les había dado poder un tiempo atrás, para que ellos predicaran por toda Galilea y les dio poder para que sacaran demonios, levantaran muertos, sanaran personas. Y ellos vinieron contentos, llenos de gozo, dándole el informe a Jesús, diciéndole que los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Él. Pero ¿qué Jesús les dio a entender en el pasaje que estamos estudiando y que no pudieron sacar al demonio? Y hermano, y es un asunto que pasa hoy todavía. Llega un momento en que muchos cristianos creen que ya no les hace falta alimentarse espiritualmente. ¿Sabe? ¿Sabe que hay cristianos que piensan, ya yo conozco bastante Biblia, así que no tengo por qué leerla tanto? Y así mismo es en su tiempo de oración, ya no oran tanto porque como yo soy un tipo que yo oro bien, vas menguando tu tiempo y llega un momento en que tú crees que los mismos poderes que tenías en un tiempo todavía los tienes. Y cuando vienes al momento de la cosa, te pasa lo que les pasó a ellos. Quedaron en ridículo. Mi hermano, el cristiano, una de las cosas que debe alimentar a diario es la oración, la búsqueda de Dios, alimentar tu fe con la palabra, porque mi hermano, estamos en una guerra. Mi hermano, esto no es nuestro enemigo no es contra carne y sangre, es contra potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas en lugares celestes. Y si nosotros no nos alimentamos diariamente de la palabra, porque sentimos que estamos sobrados en ella, te va a pasar lo que les pasó a los discípulos. Jesús lo que le estaba diciendo a sus discípulos es: ustedes han mermado en la oración, por eso no sacaron al demonio. Se comieron el cuento de cuando les di el poder allá. Y sacaron, hicieron todas las maravillas que hicieron. Menguaron en vez de alimentarse más de la palabra. Por eso no pudieron sacar al demonio. Fue lo que les sucedió. Por su falta de fe. Por su falta de oración, dicen Marcos. Y mi hermano, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Hay gente que cree que son muy chéveres, que se saben todas. Y menguan en su tiempo de búsqueda de Dios. Ya no leen la Biblia como antes. Porque sienten que saben mucho. Y cuando llega el momento de poner a prueba, espiritualmente hablando, te pasa lo que le pasó a estos. Y los escribas, la gente que está allá afuera, los que saben que eres cristiano, igual que hicieron con ellos, te burlarán y se avergonzarán. Te dejarán en vergüenza. Así como quedaron ellos. Y cuando Jesús les preguntó, ¿ustedes qué hablan con ellos? Dice que guardaron silencio. Pero en lo privado, dice la Biblia en el 28, cuando fueron a la casa, en privado, ahí le preguntaron, ahí hablaron. No hablaron allá en público delante de la gente, porque estaban avergonzados. Hablaron acá en la casa, cuando llegaron a la casa. Y Jesús le dijo, ¿saben por qué no lo pudieron hacer? Por su falta de fe. Porque se confiaron. Se confiaron. Y dejaron de seguir buscando presencia. Eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado. Nosotros debemos ser una iglesia, mi hermano, donde busquemos a Dios todos los días. Bueno, esta es una guerra de todos los días. De todos los días. En donde no podemos darnos el lujo de permitir que el enemigo saque provecho. Nuestra fe debe estar fuerte, robusta. Y no hay otra manera de hacer nuestra fe robusta que teniendo comunicación e intimidad diaria con Dios. No hay otra manera. Y si tú estás lleno del Espíritu de Dios, Él te acompañará. La Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. A los que creen. No a los que son fluctuantes en las cosas de Dios. Hermanos, Satanás anda como león rugiente, como león. No. Y si nosotros nos damos el lujo de seleccionar los días que vamos a buscar de Dios, nos pasará igual que a los discípulos. Mi hermano, a los discípulos fue que les pasó eso. Y Jesús se lo tuvo que decir. La falta de fe de ustedes. Por eso empecé diciendo que mientras más débil somos, el poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si somos conscientes de que somos débiles y que dependemos de Dios, le buscaremos todos los días. Cuando creamos que somos lo máximo y que ya no hace tanta falta buscar tanto de Dios, ahí viene el peligro. Ahí. Y si les pasó a los discípulos, ¿quiénes somos nosotros? Les pasó a los 9 que estaban ahí. Porque Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesús allá arriba, en el monte. Pero estos 9, cuando fueron probados, se sentían lo máximo. Y tal vez quisieron sacar al demonio por su propia cuenta. Y no en el nombre de Jesucristo como les fue enseñado. Y fueron avergonzados. Y a Jesús le molestó. Cuando Jesús dijo generación perversa, cuando Jesús le dijo hasta cuándo estaré con, era con los discípulos, era con ellos. Porque avergonzó a Dios, avergonzó a Jesús. Perdieron la fe. Que no nos pase eso a nosotros, mi hermano. Un consejo antes para terminar. ¿Cómo estás en lectura de la Biblia? ¿Cómo estás en tiempo de oración? ¿Cómo estás ahí? En tu lectura de la Biblia, ¿cómo vas? ¿La lees todos los días? ¿Oras todos los días? Ponte de pie. Marcos le dedicó 16 versículos a este pasaje. Marcos y Lucas, solo 6 versículos. Pero Marcos nos enseña ahí cosas que usted y yo debemos saber. Esa vergüenza la pasaron los discípulos de Jesús. Pasaron esa vergüenza. Al no sacar un demonio. ¿Por qué? Porque menguaron. No menguemos. Esta es una guerra diaria. Esta es una batalla espiritual que no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. No importa el tiempo, pero busca de Dios. Lee su palabra. Alimenta tu fe. Fortalécela.
Menos búsqueda de Dios, menos fe. Esa es la conexión. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.